La Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, es una institución viva, influyente. La gestión de sus estamentos no se queda en sus aulas, se dirige a la sociedad. Son obras, publicaciones, conocimientos, investigaciones, que les relatamos enseguida a través de Diálogos Universitarios. Diálogos Universitarios. Espacio que destaca los hechos, avances y trabajos de la Andina. Con ustedes, Diálogos Universitarios. Un atento y cordial saludo, amigos de Voz Andina Internacional. Empezamos un nuevo capítulo del programa Diálogos Universitarios. Hoy contamos, como ven, con la grata presencia de dos ilustres investigadores, académicos, docentes y además autores de estos libros que ustedes ven aquí. Son 2 volúmenes sobre la vida, la obra y el pensamiento del presidente ecuatoriano Gabriel García Moreno. Bienvenidos, señores. Se tratan de Álvaro Mejía, quien es, además de docente en Derecho, es el procurador de nuestra universidad, y está también aquí con nosotros el doctor Miguel Ayuso Torres, español, de la Universidad de Comillas de Madrid, ¿no? Sí, señor, lo equivalente a la católica aquí. Muy bien, vale la afinación de este concepto. Bienvenidos. Empecemos con, para no alargar una introducción, con el antecedente de estos 2 volúmenes sobre García Moreno. Cómo surgieron, a raíz de qué evento, etcétera, etcétera. La primera palabra a usted, doctor Mejía. Gracias, Ramiro. Un saludo a nuestros radioescuchas y también a las personas que nos siguen a través de los canales digitales. Bueno, estos 2 volúmenes contienen las memorias de un congreso internacional que se lo realizó por el bicentenario del nacimiento del presidente Gabriel García Moreno. Este congreso lo realizamos la Universidad Andina acá en Ecuador y el Instituto de Estudios Hispánicos Felipe II en España. Se lo hizo en plataformas digitales y contó con la presencia de varias personalidades del mundo académico y del mundo del estudio de la historia, con una representación de 12 países. Realizamos este congreso. Y, claro, finalmente se recogieron las ponencias de prácticamente todas las personas que participaron en este congreso y han sido recogidas esta vez en estos 2 volúmenes que los hemos codirigido junto con el profesor Miguel Ayuso. Y, claro, también somos coautores porque tenemos trabajos de allí, las ponencias que presentamos y muchos otros autores que tratan los más diversos temas en relación, como bien se señalaba, con la vida, el pensamiento y la obra pública del presidente García Moreno. Doctor Ayuso, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, ¿cuánto ha sido el trabajo? Entiendo que arduo, años, ¿no? Ha sido para arduo. hacer estos 2 volúmenes. Sí, la idea era haber celebrado presencialmente aquí en Quito el Congreso en el año 2021, que era cuando se producía precisamente la efeméride del bicentenario del nacimiento del presidente García Moreno. Claro, fueron los años del COVID, de tal manera que tuvimos que renunciar a hacerlo presencialmente. Pero como decía el doctor Mejía, pese a hacerlo por plataformas digitales, participaron prácticamente todos los ponentes que estaban confirmados para haber asistido aquí en Quito y todos han entregado sus ponencias. No era tanto un congreso, por así decir, de tema libre, en el que cada uno escribía lo que quería sobre el presidente García Moreno, sino que los coeditores habíamos indicado y señalado a cada autor lo que deseábamos que se tratara, a fin de que no fuera simplemente una colectánea de trabajos dispersos, sino una obra que tuviera un significado orgánico y que que completara la imagen desde hoy de la obra y la vida de García Moreno y el pensamiento, porque esas son cosas y son obras que quedan para el futuro, y esta era nuestra intención. Y bueno, la intención no solo fue, entiendo yo, para Ecuador, para la historia ecuatoriana, sino que se ve de los contenidos un gran interés de intelectuales, historiadores, pensadores
de América y España, ¿no? ¿Es así, doctor Mejía? Así es, como partió esta idea de dos instituciones, la una afincada en España, la otra afincada en Ecuador. Siempre se pensó que este evento tenía que tener una proyección muy internacional. Además, la figura del presidente García Moreno da para que desde muchos lugares geográficos se lo conozca y se piense sobre él. Como decía, tuvimos 12 países representados, la gran mayoría americanos, pero también varios europeos, que no solo desde ahora, sino desde siempre, veían a la figura del presidente García Moreno como un referente desde varios puntos de vista, y tributario de esa circunstancia son los trabajos que finalmente fueron seleccionados. Como bien señalaba el profesor Ayuso, claro, el proyecto no se hizo simplemente como una recolección aleatoria de trabajos. Se señalaron ejes temáticos para que la obra tuviera un hilo conductor importante, que también genere aportes, como bien se señaló, que van a trascender, que van a quedar, que van a servir para que se entiendan nuevas significaciones del personaje, que se confirmen lecturas antiguas y que no han perdido vigencia, y también dar el paso pues para que las personas puedan no solo profundizar, sino también hacer observaciones, hacer aportes, que siempre es bienvenido. Una obra tiene que generar eso. Doctor Ayuso, ¿y cuáles son esos principales ejes Sí. y los conductores que tienen estos volúmenes? Mire, hay veces que desde el Ecuador, esto pasa en todos los países, los árboles no dejan ver el bosque, y uno piensa en ocasiones ciertas figuras o personalidades locales desprovistas de su significación más internacional o más permanente. Es el caso de García Moreno. García Moreno, por un lado, en la historia política hispanoamericana, pertenece a un primer momento en el que inmediatamente después de la ruptura de la monarquía hispánica y de los procesos de independencia se produce la construcción de realidades nacionales y en plena lucha con la revolución liberal. Entonces ahí está por una parte el eje de lo que es la construcción de un país, y por otra parte está esa lucha que se da por una parte entre la revolución liberal y ciertas ideas de continuación de la vieja monarquía ligadas al pensamiento católico. Entonces, en el caso de García Moreno, a nosotros nos interesaba, primero, un eje ecuatoriano, su dimensión internacional, su dimensión nacional, el desarrollo en el ámbito de las obras públicas, en el ámbito educativo, en el ámbito científico, que probablemente no hay otro presidente en la historia del Ecuador que haya tenido el peso que García Moreno ha tenido en la historia ecuatoriana. Entonces, ese es un primer eje, naturalmente el más ecuatoriano de todos. Luego hay visiones de García Moreno desde el ámbito continental. Por ejemplo, desde el Perú. Desde el Perú, la significación de García Moreno visto desde el Perú, que el presidente de la Sociedad Peruana de Historia hace un capítulo muy interesante en este volumen. Claro, luego está, digamos, ciertos aspectos que están ligados con ámbitos singulares. Por ejemplo, en la literatura. ¿Cuál es la presencia de García Moreno en la literatura? ¿En qué novelas, en qué producción literaria la figura de García Moreno aparece y cómo ha sido tratada? Una revisión de la historiografía. ¿Cuáles son las líneas de interpretación que sobre la obra de García Moreno ha habido? O sea, todos estos aspectos son la iconografía de la presidencia de García Moreno. Aspectos muy diversos, pero que son convergentes y que unos enriquecen a los otros. Pero hay un eje que probablemente es el más importante desde el punto de vista del número de contribuciones y de páginas, porque es todo el segundo volumen, que es que García Moreno es el representante más importante del ultramontanismo católico en Hispanoamérica y probablemente en todo el mundo al haber sido un presidente. El ultramontanismo tenía que ver es un término que nace en Francia y que va referido a aquellos católicos franceses que, desprovistos de la significación galicana que habían tenido muchos católicos franceses, sobre todo en el siglo XVII y XVIII, estaban con el Papa. Es esa figura emergente del papado, da lugar al Concilio Vaticano I, es la figura de Pío IX. Pío IX tenía una estima por García Moreno extraordinaria.
Entonces, claro, ver cómo ese ultramontanismo se daba en México, se daba en Colombia, se daba en el Ecuador, se daba en el Perú, se daba en la Argentina, en Chile, en Paraguay, cómo la prensa ultramontana italiana, española y francesa vio la figura de García Moreno, claro, eso le da tiene una riqueza especial esa parte, porque es una monografía que hasta ahora no se había hecho. Así es, y esta última parte que usted resalta, doctor, ha generado mucha polémica acá en la historia ecuatoriana, por lo menos superficialmente, porque aparte de reconocer la gran obra de García Moreno, también ha sido un hombre, un presidente que generó polémica, que generó mucha aversión, se podría decir, doctor, pero eso está cruzado precisamente por ser seguidor del ultramontanismo que hizo García Moreno. ¿Tengo razón o no? ¿Es así la visión que puede tener cualquier ecuatoriano? A ver, si es que empezamos a hacer unos análisis cronológicos sobre, cronológicamente hablando, sobre los escritos en contra del presidente García Moreno, podemos decir que los primeros autores que escriben de una manera orgánica en contra del presidente García Moreno son sus asesinos, que estaban encumbrados luego en el gobierno de Alfaro. Entonces, ¿qué es lo que querían hacer los Moncayos, los Andrades? Querían limpiar su imagen, querían limpiar sus manos ensangrentadas con el magnicidio. Entonces, simplemente empezaron a escribir orgánicamente obras en contra de García Moreno, desdibujando su figura, como digo, para limpiar sus manos ensangrentadas de este gran personaje que tuvimos. Después, también personajes de izquierda que se esforzaban por ser de izquierda y por ser rompedores. Hay mucha gente de izquierda que no le basta con tener un ideario, sino que se esfuerza en que se le reconozca, y si es que para eso tiene que dañar imágenes de una persona que está en el bando contrario, lo hace. Hablo del caso del mártir de Patíbulo, del santo del Patíbulo de Benjamín Carrión. Son obras que incluso pensadores de izquierda han dicho, pues esto estuvo mal. El ataque a García Moreno parte, como digo, históricamente de un ataque de las ideas más bien dicho, de posturas en gobiernos liberales de gente que participó en el asesinato. Ahí surge todo. Surgen, por ejemplo, las barbaridades del tema de la señora Carpio y tantísimos otros infamias que no tienen asidero histórico. Bueno, eso podríamos decir que es la fuente más gruesa de la historia en contra de García Moreno. Máxime que también el liberalismo tenía que tener un contendor. Entonces yo tengo que irme contra alguien y ya está. Era el contendor útil. Por fuera de esto tan orgánico, claro, también hubo posturas que podían encontrarse en discordancia con la opción del presidente García Moreno por una buena influencia del cristianismo en la sociedad y en la vida pública. Algunas de estas observaciones pueden ser respetables porque pueden tener un asidero sano y que pueden debatirse en el campo de las ideas. Otras simplemente también son infames. O sea, no se puede atacar a una persona por su simple pensamiento, ¿no? Todo lo que es los escritos en contra del presidente hay que analizarlos desde una visión crítica. Hay algunos que se los puede rescatar y se los puede discutir, máxime en un ámbito como el académico que nos caracteriza, pero hay otros que, y son la inmensa mayoría, que solamente se hacen desde la parte subjetiva y desde la parte de intereses personales, y que toman realmente a García Moreno como que lo convierte por segunda vez en una víctima infame. Doctor Mejía, ¿nos podría recordar usted los principales obras, gestiones, líneas de trabajo que dejaron un legado para el país? Bueno, para mí, la fundamental obra de García Moreno es la obra educativa. La obra educativa, por fuera de las grandes obras públicas, la obra y por la gran moralización del Estado, que es algo que en la actualidad es de lo que más adolece nuestro Estado. Pero por fuera de eso, la educación. García Moreno no se preocupó de las élites en el tema educativo, para nada.
Las élites eran grandes cacaos que iban a viajar a París y no les interesaba en educarse, tenían a sus mayordomos y ya está. García Moreno no pensó en esos. García Moreno pensó desde las clases más populares y desposeídas, desde el indigenado, para darle educación al indigenado, creó normales para indígenas, para que los educadores de los indígenas sean indígenas, multaba a los propietarios que no permitían que los indígenas fueran a clases a las escuelas y fundó muchas escuelas a lo largo de nuestra nación. Se preocupó también por la educación de la mujer a mediados del siglo XIX y de una manera muy orgánica, muy sistémica. Y claro, para las clases medias urbanas se preocupó de la educación superior. Y vio que no todo necesariamente, el desarrollo del país no estaba, él ya se dio cuenta, lo que voy a decir, y en nuestra casa de estudios puede sonar muy mal, en las ciencias sociales. Él dijo, ya, necesitamos la tecnología, y por eso es que trae a insignes jesuitas para fundar la Escuela Politécnica, ya con ingenierías, ya con otros rudimentos, que decía, por aquí viene el desarrollo económico del país, del trabajo. Y eso no fue para las élites, fue para las clases medias. Entonces el proyecto educativo de García Moreno era completo. ¿Para qué? Para que como sociedad avancemos sobre la base de la educación. Para mí ese es el principal proyecto garciano. Bueno, que después fue truncado. Porque si nosotros vemos el gran avance educativo, cualitativo y cuantitativo del gobierno de García Moreno versus otros gobiernos que se les reconoce laicismo, pero ¿y el resto? Y la gran masificación de la educación, eso se truncó y hubo un retroceso brutal después de García Moreno. Y como digo, para mí esa es la principal, sin olvidar todo el desarrollo vial que hablaba de el sentimiento nacional, que no se sienta cada ciudad en su feudo lejano, no, que nos conectemos y que nos sintamos nación, que es el gran fundador de la nación, realmente García Moreno. Y la obra moralizadora, que también fue importantísima para el sector público. No, a diferencia de algún ejemplo que acabamos de vivir, García Moreno no tenía ningún problema y no tuvo ningún problema en sancionar a su cuñado cuando éste cometió actos ilícitos. Un ejemplo que no lo han seguido algún gobernante que acaba de salir por la ventana de Carondelet. Un transformador García Moreno, ¿no? Doctor Miguel Ayuso, hay una parte de uno de estos volúmenes en el que usted asume el tema del tradicionalismo y ultramontanismo en el mundo hispánico, en el bicentenario de García Moreno y en su gestión, ¿no? ¿Nos resume ese tema? Cómo no, sí, pero esto me permite completar una de las observaciones que acaba de realizar mi querido colega, porque no se puede comprender la enemiga, la enemistad, la saña que cierta historiografía ha tenido respecto de la presidencia de García Moreno, descontextualizado de un problema que no es ecuatoriano solo, sino que es mundial. Es la revolución liberal y concretamente la revolución liberal en Hispanoamérica. Y la revolución liberal en Hispanoamérica da lugar a una guerra civil casi permanente durante 50 años por lo menos. Y claro, en ese contexto, García Moreno tiene su posición, como la tienen otros gobernantes dentro de las guerras civiles que existen en Hispanoamérica. Y naturalmente, en un tiempo de guerra, a veces callan las leyes, o mejor dicho, la interpretación que se hace de la legislación ordinaria en tiempo de guerra es extrema. Pero no es que García Moreno, como a veces se dice, fuera represor o cruel, es que era una realidad de la política hispanoamericana y mundial, de alguna manera, de ese periodo. Entonces, si nosotros nos olvidamos del contexto, puede parecer, desde el contexto de hoy, pues claro, hay cosas que son un poco sorprendentes, ¿no? No solamente en el ámbito de las ideas, sino incluso en el ámbito de las actitudes. Porque en el ámbito de las ideas, García Moreno lo que hace es reflejar lo que era el pensamiento católico. Esto me permite entrar ahora en su pregunta. Pero desde el punto de vista de las actitudes es lo más chocante. Es una dureza, es una... Bueno, es que en ese tiempo era un tiempo de guerra, y en ese tiempo de guerra la dureza no procedía de García Moreno, procedía de todos. Y no se daba solo en el Ecuador, se daba en todos los países. Claro, lo que yo quiero subrayar en la parte, en el segundo volumen, y concretamente en mi contribución, que es la que cierra, de algún modo, el segundo volumen, es subrayar el peso que tuvo el ultramontanismo en la evolución del siglo XIX
contra las ideas liberales. En el fondo, de lo que se trata es de la tradición católica frente a la revolución liberal. Y quizá de ahí vienen algunas también de las críticas más terribles contra García Moreno. Pero de nuevo nos encontramos con algo que es universal. Lo que pasa es que nadie como García Moreno tuvo un proyecto neto, claro, ganó y fue capaz de llevarlo y de trasladarlo a la realidad. Esto es lo que cuando uno ve otros países, pues en México no existieron ultramontanos y algunos de relevancia, Lucas Alamán, pero no tuvieron la relevancia política. En la propia Colombia, pues una figura como Miguel Antonio Caro es una figura extraordinaria. No tuvo la relevancia, la incisión en el país que tuvo García Moreno, por no hablar de otros países como Perú o como Brasil o como Chile, donde los ultramontanos eran clérigos, no eran políticos, no eran laicos que estaban en la vida política. Entonces todos esos factores son los que permiten decir que García Moreno tuvo el deseo de trasladar la doctrina católica a la política en un momento en que la doctrina católica estaba combatida por el liberalismo y que la doctrina católica también combatía el liberalismo. Y entonces es en ese contexto de lucha entre revolución liberal y tradición católica en el que el ultramontanismo tiene un papel y García Moreno tiene un papel especial dentro del ultramontanismo. Muy claro ese panorama, doctor Mejía. Si me permite, Ramiro, y completo una idea fundamental que acaba de señalar el profesor Ayuso. Era la realidad de los tiempos. Y claro, lo perverso en parte de la historiografía y de la narrativa ecuatoriana es que, por ejemplo, a Vicente Rocafuerte, en cuyo gobierno existieron más ejecuciones que en el de García Moreno, de lejos, a él sí se lo justifica porque eran los tiempos. A todas las masacres que hubo en la Revolución Liberal, a ellos sí los justifican porque eran los tiempos. Entonces, lo perverso de esta parte de la historiografía y de la narrativa, sobre todo liberal en contra del presidente, es que, bueno, los crímenes cuantitativos y cualitativos muy superiores del gobierno de Vicente Rocafuerte, plutócrata guayaquileño, o de Eloy Alfaro, bueno, es que eran los tiempos. Pero García Moreno, que está justo en el medio, a él sí no, él es el represor, él es el dictador, él es el tirano. Claro, García Moreno tuvo algún desliz respecto de su ideario demócrata, pero Eloy Alfaro nunca ganó una elección y él no se lo dice dictador. Entonces, finalmente es una narrativa creada aposta en contra del presidente que en cambio no se le utiliza para otros que son plenamente comparables. Ya está. Algo de nuestra idiosincrasia política que hasta ahora se mantiene, ¿no, doctor? Tanto usted, doctor Ayuso, como en conjunto con el doctor Álvaro Mejía, estuvieron en Madrid y en Quito en los pasados días haciendo la presentación de estos volúmenes. ¿Cómo les fue? Pues muy bien, gracias a Dios. En ambos casos, claro, la naturaleza de los actos eran diferentes, porque evidentemente en Madrid el peso de una figura como García Moreno es más intelectual, cultural, teórico, que no práctico, político, mientras que en el Ecuador no deja de ser uno de los presidentes más importantes. En Madrid tuvimos una importante presentación en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, donde algunos historiadores del derecho ilustres, estoy pensando en el profesor José Antonio Escudero, pues nos acompañó al doctor Mejía y a un servidor junto con el rector Montaña y el queridísimo amigo Enrique Ayala Mora, y prácticamente el cartel de aquella presentación madrileña se ha repetido en Quito, eso sí, sin la presencia de algunos historiadores del derecho españoles que, digamos, tenían sentida su intervención en Madrid, pero no la tenía aquí. En realidad, ambas han sido distintas, porque no hemos repetido el mismo discurso, sino que hemos ajustado lo que había que decir al lugar donde estábamos y al auditorio que teníamos. Y yo personalmente no sé lo que pensará el doctor Mejía, pero yo estoy muy satisfecho de la doble presentación y estoy muy satisfecho de que la edición se está agotando Qué bueno. y de que de que probablemente esta es una obra que va a quedar por algunos decenios como la obra de referencia sobre García Moreno. Aunque todavía hay mucho que investigar y decir sobre él, ¿no? Sin duda, sin duda. Doctor Mejía, ¿cuáles son sus sensaciones de estas dos presentaciones de este libro?
Lo propio, a ver, para mí fue enteramente satisfactorio hablar de García Moreno en Madrid, hablar de García Moreno en Europa, y constatar el interés del lector español de estos temas. Es grato que una figura ecuatoriana trascienda y que también la labor educativa de nuestra casa de estudios se expanda. En el libro que presentamos, como digo, es tributario de un evento coorganizado por nuestra universidad y por el Instituto de Estudios Hispánicos Felipe II, y el libro es una coedición entre la universidad y la editora madrileña Dickinson. Entonces, por una parte, la figura de García Moreno hablando en prácticamente... Bueno, la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, una institución centenaria y de altísima categoría, y también la presencia de nuestra universidad allí. Ciertamente nuestra universidad es internacional y tiene vasta presencia, pero cada acto tiene un significado especial. Y luego, la presentación en Quito fue también muy sentida. En otra clave, como bien señala el doctor Ayuso, tuvimos un auditorio de prácticamente un centenar de personas, bastante variopinto de todas las edades. En España tuvimos mucho más gente, miembros de la academia, de una edad superior, mucho más solemne. Aquí, en cambio, se constató el interés también de la juventud en el personaje, lo cual nos anima mucho porque hay quienes en su momento irán tomando la posta para también hablar y pensar a García Moreno en la clave más justa posible. Las palabras de ustedes, desde luego, generan interés en nuestra audiencia sobre estos volúmenes. Se están agotando, nos dice ya el doctor, pero ¿dónde pueden acceder la gente? ¿Dónde comprarlo? Bueno, yo creo que están prácticamente agotados ya en el Ecuador. O sea, ya viene la segunda emisión. Estamos comentando ayer conversábamos con el profesor Ayuso precisamente sobre la necesidad de hacer una reimpresión. Claro. Conversaremos con la coeditora, eventualmente podríamos hacer una reimpresión ecuatoriana porque la primera edición es una edición española. Se lo editó, fue impresa la edición en Madrid. Y ante el hecho de que se ha agotado, vamos a hacer todo lo posible porque exista una reimpresión, no una segunda edición, una reimpresión, porque los textos están digamos, están listos, una reimpresión ecuatoriana. Confiamos que esto se pueda hacer. Algún ejemplar habrá que está disponible en nuestra librería de la Universidad Andina Simón Bolívar, pero vaya, que la persona que lo quiera tiene que correr porque que no son 10, que no son 5, que tal vez son 2. Entonces, ¿y se ha pensado en edición digital, tal vez? Bueno, son cosas que están en proceso, pero vaya que este momento el primer objetivo será una reimpresión ecuatoriana. Esperemos que todo vaya bien. Bueno, ahora que han hecho equipo, ¿hay algún proyecto conjunto a futuro, por favor? Sí, pero esto, como dicen los artistas de cine y de televisión, esto queda para el secreto, porque el proyecto lo estamos armando en este momento. Qué bien. Muchos éxitos. Lo estamos armando y cuando lo tengamos ya perfilado podremos anunciarlo. Pero la intención existe. Eso les podríamos anticipar, que la intención existe. Muy bien, quiero agradecerles muchísimo, felicitarles por esta iniciativa editorial, por este gran trabajo que enorgullece tanto a los realizadores, coeditores de España y de nuestro país. Y pues si tienen algún pensamiento final sobre lo que hemos conversado, a las órdenes, con nuestro agradecimiento por haber venido agradecerle a nuestra cabina biblioteca. Agradecerle a usted y a la radio y a la Universidad Andina, que sin su concurso pues no hubiéramos podido llevar a puerto totalmente el proyecto como se ha realizado. Muy bien. Hasta una próxima oportunidad, doctor. Voy a copiar las palabras de Miguel. Agradecer a Ramiro, a la radio, que bueno, es mi casa también. No dejen de escucharme en Universo Barroco los viernes a las 11 de la mañana, va la pequeña cuña de mi programa. Y como digo, tomando las mismas palabras de Miguel, agradecer también al Instituto de Estudios Hispánicos Felipe II, con quien hemos hecho una gran liga con nuestra universidad para que tanto el Congreso como este libro haya visto la luz. Muchísimas gracias por su presencia nuevamente aquí en Voz Andina Internacional y sobre todo gracias a ustedes, audiencia de esta radioemisora de la Universidad Andina Simón Bolívar. Gracias y será hasta una próxima oportunidad.
Voz Andina Internacional presentó Diálogos Universitarios, la gestión de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, en las voces de sus representantes. La universidad no se queda en sus aulas, se dirige a la sociedad. Diálogos Universitarios. Sus obras, publicaciones, conocimientos, investigaciones, les hemos resaltado en Diálogos Universitarios. Espacio que destaca los hechos, avances y trabajos de la Andina. Hasta la próxima.